Hola people, ¿cómo están? Bueno, este vídeo para otra vez ir a la batalla, estamos bien dirigidos a la gente al grupo de Cuba. Pero bueno, nada, me enteré que llegaron las medicinas, que está todo preparándose, me da mucha alegría que así esté la cosa. Bueno, eso me llena de regocijo. Bueno, este vídeo es que estoy preparando un tema para ustedes que no es un tema de misa, es un tema más bien de cultura, y ustedes saben, imagínense, porque me puse a estudiar el otro día los 10 puntos del Manifiesto Comunista y me pregunto por qué razón nunca yo pude estudiar en la escuela en Cuba esto, y casualmente vengo a leérmelo en Estados Unidos. Bueno, porque había una intención muy grande de que ese gobierno no les cuente a ustedes, no nos cuente a nosotros los puntos de este manifiesto diabólico y horrendo. Bueno, en este video quería yo hablar de los dos primeros puntos específicamente, porque tal vez la gente de Miami les sea de mucha importancia también parte de este segundo punto. El primer punto del manifiesto comunista es la expropiación de todos los bienes, de toda la propiedad privada. O sea, es la nacionalización de las empresas o compañías. Por ende, es expropiarle, quitarle a las personas que tienen su propiedad privada, su bodega, y todo lo va a controlar el Estado. Todo se va a estatalizar con una economía centralizada. Inclusive las casas que son propiedad de la gente en una sociedad comunista se le va a arrebatar a la gente y en fin, todo esto, la expropiación de la propiedad. Evidentemente hemos visto parte de esto en Cuba, no 100%, pero evidentemente esto conduce a la sociedad a la hecatombe y sobre todo niega el derecho del individuo, el derecho de cada ser humano a su propia individualidad. Niega, atenta, ataca al ser humano directamente. O sea, intentando o pretendiendo igualar a todo el mundo, convierten a todo el mundo en pobres. O sea, que esta gente está diciendo que vamos a quitarle vamos a expropiar todo, las propiedades de la gente, para que todo esté a partes iguales. El Estado, el gobierno, va a tener en su poder todas las propiedades. Fíjense hacia dónde nos dirige esto. Todas las propiedades, y vamos a repartirlo de manera equitativa, ¿no? Para que todo el mundo tenga lo mismo y pueda acceder a lo mismo. Bueno, eso es diabólico. ¿Por qué? Porque en vez de promover estructuras, estrategias para que todo el mundo sea rico o para que todo el mundo tenga una vida evolucionada, bueno, pues lo que se hace es convertir a todo el mundo en pobres. El presidente de México, que ahora mismo ha cometido la burrada más grande, porque esta es la era de los presidentes burros e imbéciles, acaba de decir que la solución que él da para los secuestros, él prometió que acabar con los secuestros y con la violencia en México, que la solución que él da para acabar con los secuestros en México era, claro, que la gente que secuestra a los ricos. Bueno, lo mejor que hay es que si toda la sociedad es pobre, a nadie van a secuestrar. Eso es una imbecilidad. Bueno, el que crea en eso, el que apruebe esa idea, bueno, tiene que estudiarse un poquitico el cerebro a ver qué le falta de adentro. Entonces, este primer punto de la expropiación está negando, o sea, que ya usted no va a tener derecho a tener un negocio, justamente el capitalismo. El otro nombre que tiene el capitalismo, la sociedad capitalista, es sociedad de libre mercado, market economic, una sociedad de libre mercado. Entonces, evidentemente, usted está negando el derecho de cada ser humano a la individualidad, el derecho de esa persona, que tiene esa persona, a que pueda por sí misma evolucionar. Por ejemplo, usted tiene la idea de crear un puesto de hacer helado, tiene la idea de hacer helado,
y usted se le da bien la cocina, la repostería, y usted hace los helados más ricos de la historia. Bueno, es que por eso es que en este país donde yo estoy ahora, por esta calle llena de carros manejando, que gracias a mucho tráfico, hay cientos de miles de tipos de helados diferentes. ¿Por qué? Porque esa es la idea, ese es el desarrollo del individuo, como aquel persona de la esquina, que ese hombre se le ocurrió crear el helado de este tipo, de aquel tipo. Hay un helado que son unas bolitas chiquiticas, que son bolitas y bolitas y bolitas, y usted se come eso en la boca y se le desbarata. Eso es un tipo de helado en miles de formas, de manera. ¿Por qué? Porque es el crecimiento y es la creatividad que tenemos los seres humanos. O sea, la estimulación de esa creatividad se niega o la niega este diabólico sistema en este primer punto, donde por obligación se le expropian las propiedades, la propiedad privada, a las personas que la tenían. Por ejemplo, mira qué sencillo esto. Ahora llega la sociedad comunista y llega a la casa de alguien y le dicen, aquí ya esto intensifica el delito. Independientemente, como primer punto podría decir yo, que evidentemente se está negando al individuo ser libre por sí mismo. No tiene libertad la persona. Bueno, porque no tiene libertad. Claro que no tiene libertad. Porque la persona no puede decidir por sí misma a crear un negocio. No puede decidir por sí misma a crear un proyecto, ¿no? Porque ya no puede ser dueño de la propiedad, de la propiedad. Tiene que depender del Estado, del trabajo que le dé el Estado, del subsidio que le dé el Estado, de todo lo que le dé el Estado. Tiene que depender de ese gobierno. Pero el segundo punto sería que se intensifica el delito y la privación de más de un derecho, de más de este derecho. Bueno, llega la sociedad comunista y le dice al personaje X, pongamos a Sandra. Sandra, te voy a quitar la bodega, te voy a quitar el puesto, que Sandra es dueña, supongamos que Sandra sea la dueña del puesto de la esquina ahí de la Lira. Te voy a quitar el puesto y ella dice, no, ¿por qué? Entonces ellos tratan de convencerte y Sandra dice que no. Y ya vienen a la fuerza y te meten preso o te matan si es preciso. Ya entonces hay una privación, es un robo, una extorsión total. Porque no hay derecho que nadie venga o que exista un sistema que le robe el trabajo que la gente, por la que la gente se sacrificó. El abuelo de Yaima, por ejemplo, era un hombre sencillo, un hombre de pueblo que trabajó, sacrificó y logró comprarse. Mira, esa gasolina que hay en la Lira, esa era del abuelo de Yaima. Y así como otras propiedades que el viejo tenía. Y eran sencillos, eran pobres, no vivían en una casa rica, en una casa de maderita ahí, en donde ustedes saben que vivía Yaima. Pero lograron evolucionar y estaban en pleno crecimiento. Entonces, este es el primer elemento que niega. Claro, no te van a decir a ti que este punto, te van a decir que este punto es para igualar a todos, para que todos sean iguales, cosa que es mentira y absurda. Todos no somos iguales. Todos tenemos el mismo derecho a la vida. Tenemos derecho a la salud pública. Tenemos derecho a la instrucción o a la educación. Tenemos derecho a un salario digno. Tenemos derecho a una vivienda digna. Todos tenemos esos derechos, que son derechos inalienables, que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es otro tema que no he tocado, lo tengo ahí, pero no lo he creado todavía. Ya me lo estudié y lo tengo separadito para crearlo. Eso sí, ahí somos iguales en cuanto a esos derechos, pero no somos iguales en cuanto al cerebro que tenemos. Porque una persona tiene la capacidad de crear, no sé, 1000 hoteles o 1000 edificios. Miren para allá la ciudad. Miren esta ciudad. No la pueden ver ahora. Miren aquí. Que tiene la manera de crear esa ciudad, de crear esos edificios, por ejemplo. Bueno, pues hay personas que no nacieron con ese don. No son iguales entonces, cabrón. Pero que esta realidad no es que yo esté encaprichado. Es que no son iguales. Sencillo. Bueno, ok, está bien. Pero hay derechos a la vida, a un salario digno, a una vivienda digna. Hay derechos a muchas cosas que sí hemos con los que sí hemos de coincidir en cuanto a el amor al otro, ¿no? No se confunda el amor al otro con la realidad de que hay personas con un cerebro un poquitico más avanzadito que otros porque están en evolución, están en un punto más adelante de la evolución del ser, del espíritu. Nosotros que queremos en el espiritismo. Bueno, perfecto.
Entonces, la estrategia de esta diabólica sociedad comunista es empobrecer a todo el mundo. En vez de crear una estructura, para uno enriquecer a la sociedad, no hay que empobrecerla, hay que empobrecerla todo el tiempo. Bueno, entonces voy a ponerles un caso muy sencillo. Aquí en Estados Unidos está la ley famosa de ajuste cubano, donde los cubanos, por consecuencia de aquello que pasó en la década del 60, que se llenó este país de cubanos y no se sabía qué se iba a hacer, que no sabía qué iba a hacer con ellos, se creó una ley donde los cubanos o hijos de cubanos que hubieran entrado legalmente al país, no sé qué más, hubieran recibido un parol, al año y un día de haber estado en tierra americana, podían aplicar para la famosa ley de ajuste cubano, que esta ley de ajuste cubano es una ley creada por el Congreso, una ley legislativa que no la puede quitar el presidente y solamente se va a abolir cuando en Cuba haya libertad, cuando en Cuba haya más de un partido y haya elecciones libres. Bueno, entonces los demás países no tienen esa ley. México no la tiene. Esa es la famosa ley que hablaba del asesino cenicero andante, ley asesina, que no es ninguna ley asesina, era una ley que hizo inmigración para darle una solución al flujo inmenso de cubanos que habían aquí, que no sabían dónde meterlo. El padre de Ginny, por ejemplo, el padre de mi ahijada Ginny, viene para acá huyendo porque lo iban a matar, en un barco de gente que iban a matar, que iban a fusilar. Ellos escaparon del fusilamiento y este país no los entregó a Cuba, les dio un parol y poco a poco llegó el momento de la ley de ajuste cubano, porque vino antes del 66, esta ley creo que es del 66. Bueno, entonces los mexicanos no tienen esa ley, los peruanos no la tienen, en fin, toda la gente que viene para acá. Por ejemplo, aquí hay 20 millones de mexicanos en este país, más que cubanos. Claro, somos poquitos, somos una isla chiquitica. Aquí hay como 3 millones de cubanos más o menos, un poquitico más. Bueno, entonces esa gente no viene, muchos están indocumentados y la vida que es una vida triste la que llevan, es una solución que tiene que dar el país para esto, ¿no? Para los indocumentados, es un conflicto de este país y la gente te pasa por arriba del río, Miami. Y la gente muchas veces critica al país que le está dando a ver que esa gente, pero bueno, en fin, el caso es que muchos mexicanos, muchos peruanos, mucha gente de esos países estaban hablando en contra de los cubanos. No, hay que quitar la ley de los cubanos porque si no la tenemos nosotros no puede tener nadie. Coño, pero qué anormales son, qué envidiosos son, qué malas personas, chicos. Mira, mejor pidan porque hay una ley de ajuste mexicano, una ley de ajuste peruano, una ley de ajuste nicaragüense, una ley de ajuste... Coño, ¿por qué todo el mundo tiene que estar mal? Vamos a poner a todo el mundo bien. Pero qué mala raza. Querer que se jodan los demás para que todo el mundo esté jodido. Es mejor todos jodidos que unos jodidos y otros no jodidos. Coño, pero ese es el comunismo. Ese es el comunismo. Todos jodidos para que no haya diferencia. Pero coño, qué normalidad más grande, chicos. En vez de buscar estructuras para que la gente esté todo el mundo bien, no. Todos jodidos es mejor. Y esto indiscutiblemente le da primacía y le da poder a muchos delincuentes que se hacen funcionarios y que son los que están al frente de instituciones o de ministerios a que roben. Porque lo que es de todos no es de nadie, señores. Y hay un presupuesto que ese Estado comunista le da, por ejemplo, al Ministerio al SIDMA, del Medio Ambiente. ¿Y quién te dijo a ti que esa gente tiene que ser honesta? Entonces, como eso no es de ellos, ese dinero no es de ellos, ese dinero no lucharon ellos, no sacrificaron por él, pues carajo. Yo recuerdo en una cafetería que estaba, yo comiendo algo, no sé, por allá por Cuba, no recuerdo ni qué comía, gracias a Dios, y la mujer le dijo a alguien, se demoraba, y alguien la estaba apurando, un cliente, y ella le dijo, ay, está bueno ya, que a mí de todas maneras me van a pagar lo mismo, te atienda o no te atienda, así, y es verdad. Y es verdad, aquí no. Aquí si tú pierdes a un cliente, pierdes el cliente y se te fue con otra gente. Y entonces esa que está ahí en el mostrador va a luchar por todos los medios para no perder el cliente. Porque esa responde a un jefe que es el dueño. El dueño está ahí mirándola. O el dueño es el que te sirve. Y no quiere el dueño perder al cliente. Entonces hay una ley del consumidor. En fin, estas cosas de las que estamos hablando funcionan porque dice que el ojo del amo engorda al caballo. Lo que es tuyo y tú lo cuidas como oro.
porque todo el mundo no tiene sentido de pertenencia ni un carajo, ni la gente tiene un buen, ni las personas tienen un buen corazón. Entonces tiene que haber regulaciones o leyes, tiene que haber libertades y leyes que ayuden para que el que no tenga buen corazón, bueno, pues actúe según la ley del dinero o la ley establecida. Bueno, quiere decir que si yo voy a un establecimiento que es tuyo y tú no me tratas bien y yo me voy para el carajo, tú pierdes un cliente, y como pierdes un cliente pierdes dinero. Entonces tú no me vas a perder a mí, tú me vas a cuidar. Bueno, pues en el comunismo no pasa esto. Esta primera gran definición o axioma o ley de los puntos del manifiesto comunista, la expropiación de toda la propiedad, o sea, la nacionalización de las empresas. Pero yo, si no les convencen, si no los convenzo con esta palabra, si no los convenzo con estos ejemplos, si no los convenzo con mi discurso, si les parezco, ay, es lo mismo todos los días, bueno, pues nada, miren Venezuela. Miren Venezuela, y los que están en Cuba, miren a Cuba como están. Yo me enteré ayer que España le regaló a Cuba 12 ambulancias. 12 ambulancias, Dios mío, no lo sé decir. Bueno, 12 carritos de esos que llevan a los enfermos. 12 ambulancias. Y equipadas y no sé qué menos, porque estaban llevando a los enfermos del COVID en unas guaguas, unas aspirinas de esas, en fin, ¿para qué hablar? Y yo me puse a pensar y dije, caballero, después de 62 años de ese gobierno nefasto en el poder, siguen viviendo de la limosna. Mira, yo entiendo que tal vez en los 60 alguien podía ayudar a Cuba, que no fue así porque teníamos mucho dinero, porque gracias a Dios Cuba era uno de los países más ricos de América. Eso no lo cuentan. Pero en estos momentos seguimos viviendo de la limosna. ¿Y por qué? ¿Por qué Cuba no se ha desarrollado? Por culpa del bloqueo imperialista. Ven acá, explíquenme una cosa. Vamos a ver si es verdad o si es mentira, porque lo del bloqueo ya lo he explicado mil veces, que no está el bloqueo, todo es mentira. Lo que hay es un embargo económico por las razones que sean. Pero bueno, eso no me voy a ir por ahí, me voy por otra vía más inteligente. Vamos a ver. Bueno, creo yo que es más inteligente. A lo mejor ustedes me la desbaratan con 2 palabras. Chicos, y si son 62 años, ¿por qué Cuba no acabó con Estados Unidos? ¿Por qué Cuba no bloqueó a Estados Unidos? Si la economía comunista es tan buena, si la economía comunista es tan precisa, es tan fuerte, es tan poderosa, es tan efectiva, es tan justa, es tan de Dios, ¿por qué no ha tenido el poder a la inversa? ¿Por qué en vez, supuestamente, de que Estados Unidos evite, que no es así para nada, que Cuba se haya desarrollado, ese es el pretexto de los ineptos? Porque los ineptos siempre buscan culpables en otros. Ellos nunca son ineptos. Porque el colmo del inepto es creerse inteligente. Y eso es lo que pasaba con Fidel y con todos ellos. En fin. Chicos, ¿por qué Cuba no acabó con Estados Unidos? ¿Por qué no lo bloquearon Estados Unidos? ¿Por qué Cuba no lo bloqueó? Bueno, lo hicieron, ¿eh? Eso fue lo que le buscó, lo que le pasó al otro con los aranceles, el azúcar, la AG60. Busquen información para que se enteren de esto. Pero no me importa eso ahora. ¿Por qué? ¿Por qué al cabo de 60 años Cuba no se ha desarrollado y está peor que nunca? ¿Por qué al cabo de 60 años Cuba es uno de los países con un índice de pobreza más alto del mundo? ¿Por qué al cabo de 60 años la gente en Cuba muere como moscas, habiendo la asquerosa, mentirosa y ineficiente revolución cubana prometido y cantar a los 4 vientos? ¿Qué son una potencia médica? ¿Dónde está la potencia de qué? ¿Potencia de qué? Ahora mismo, ¿dónde está la potencia de qué? ¿Por qué entonces no es tan buena la economía comunista? Entonces es un fracaso la expropiación de las propiedades. Entonces es un fracaso la centralización de la economía. Entonces es un fracaso la limitación de las libertades. Entonces el karma de tantos asesinados y tantos perseguidos que estaban en contra, al menos de este punto, hay muchos más horrendos. Ese karma les está cayendo arriba a los comunistas, hijos de puta. Señores,
No sirve el comunismo. Manifiéstense, anticomunistas. Láncense y promúlguense como anticomunistas, porque no sirve, es un genocidio. Y hago honor una vez más al Papa León XIII cuando decía que el comunismo, ese desastre, es intrínsecamente diabólico. Y a la Virgen de Fátima, cuando decía en Fátima que el dragón rojo iba a caer, como cayó en los 80, en los 89-90, la famosa perestroika, el muro de Berlín se rompió y se acabó el bloque diabólico comunista. ¿Por qué? Cuba no puede contra Estados Unidos porque es una isla chiquitica. Bueno, y la Unión Soviética, ven acá. Y la Unión Soviética, que se metió años en la Guerra Fría en contra de Estados Unidos, ambos países. Dime por qué, si es tan fuerte la economía comunista, ¿por qué la Unión Soviética, aquel desastre comunista horrendo, no acabó con este país? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué ellos han tenido que buscar estrategias para destruir este país desde adentro? Porque los comunistas se metieron aquí, están metidos aquí adentro y están intentando destruir Estados Unidos desde adentro porque no pueden con la verdad. ¿Saben por qué? Porque con la verdad no se puede. Y la verdad es el capitalismo, la economía libre de mercado. La verdad es lo que el ser humano va creando día a día. Porque el capitalismo nadie lo escribió. Nadie pensó ese sistema económico. Eso fluyó del común de los mortales y se fue modificando según las leyes fueron apareciendo en el camino para poder regular y para evitar que unos se comieran a otros. Pues claro, la ley de la selva. Porque la ley del ser humano, como uno va surgiendo al final. Bueno, el segundo punto, en fin, pensémoslo un poquitico. Si es tan espectacular el comunismo, ¿qué pasó que no ha podido acabar con este país que sigue siendo próspero? Que le lanzan un coronavirus y sale el coronavirus. En meses crea una vacuna, 2, 3. Y ahora tiene otro proyecto que es la inmunización y se sigue creciendo. Difícil trabajo cuesta. Y se sigue creciendo y lucha contra todo. Y te levantan y con los comunistas aquí adentro y arriba los comunistas. Los ciudadanos de bien. Porque un comunista no puede ser un ciudadano de bien. El segundo punto del manifiesto, ya este es el último que voy a tocar, es espectacular. Se llama el impuesto progresivo. Dice que los ricos van a pagar más impuestos que los pobres. Nosotros aquí en este país, bueno, en Cuba yo lo pagaba también cuando cobraba dólares. Ustedes saben que lo que pagaban por mí en el ICAI, a mí pagaban un dinero. O sea, cuando era un servicio, el trabajo de cada persona del staff de la película, el extranjero, la productora extranjera, como Cuba se pasa la vida pidiendo de pedigüeña o dando servicio, porque no tienen nada suyo, no tienen nada, pero todos lo han perdido, pagaba un dinero. Bueno, a mí me pagaba. Ay, Dios mío. La ley en ese país mío, que amo tanto, pero que está destrozado por culpa de los hijos de puta comunistas. Hijos de puta comunistas. Te pagaban hasta el 30% de lo que pagaban por ti. O sea que el 70% o más, porque es hasta el 30%, pueden pagarte 15%. O sea que el 70% o el 80% se lo quedaba Liborio, el gobierno cubano, para alimentar el yate del hijo de Fidel Castro, que no trabaja ni un carajo, para alimentar el Mercedes-Benz del nietecito y de todos ellos. ¿Qué les parece? Bueno, aquí todos los años usted paga los impuestos. Los impuestos, los taxes. Usted paga todos los años un impuesto. Los impuestos, ¿qué cosas son los impuestos? El Estado no tiene dinero. El gobierno federal no tiene dinero. No tiene por qué tener dinero. Pero tiene gastos públicos. A la policía le paga el gobierno federal o le paga el Estado. Porque hay un impuesto estatal y esto ahí es muy más grande. Y le paga a la policía, le paga el gobierno. A las calles, que las calles ven cómo están. Ven cómo están las calles. A las calles, así, sin un bache, las arregla y muchas veces las paga el gobierno. A no ser que haya algo privado. Bueno, pero generalmente es el gobierno. La basura
la recoge, la paga el gobierno. Así muchos servicios que son servicios públicos. Por ejemplo, las escuelas públicas las paga el gobierno. La escuela en Estados Unidos es gratuita. Gratuita. La escuela en Estados Unidos es gratuita. Hasta el preuniversitario. Primaria, en lenguaje cubano. Secundaria y preuniversitario es gratuita la escuela. Esas escuelas públicas son buenísimas, son gratuitas, lo repito, y la paga el gobierno. Eso lo paga la del hospital, que es gratuito, como el Jackson, por ejemplo, que tiene servicio gratuito, las personas no tienen dinero para pagar su seguro médico. Eso lo paga el gobierno. Los medicamentos a los viejitos, aquí le dan, a mí me dan por el seguro, bueno, eso son los seguros. Cuando hay un seguro que es el Medicaid y el Medicare. Esos seguros médicos son del gobierno federal. El gobierno le da seguro médico a los viejitos. Cuando cumplen 65 años, las personas mayores de este país que tengan 65 años, a partir de ahí cogen un seguro médico, que es el Medicaid o el Medicare, depende de lo que acumularon. Tienen un seguro médico que paga el gobierno para que lo puedan atender en el médico, porque no tengan ningún problema en caso de que tengan una jodera, porque uno se pone viejo ya, ¿no? Los niños tienen también o el Medicaid o el Medicare, también lo paga el gobierno, a través de una asociación que se llama Children and Family, que atiende a las personas, a las familias que no tienen recursos y los ayudan con esto. Los sellos de comida, que son unas tarjetas como de dinero, que en esas tarjetas hay un dinero para que tú, con dinero, de hecho, de dinero, hay un dinero para que tú vayas a los mercados que le llaman food stamps, o sea, estampas de comida o sellos de comida. Tú vas a los mercados y tú pagues tu comida, eso lo paga el gobierno, es un dinero que te dan. A mí me daban cuando llegué aquí $198 mensualmente para que yo me lo comprara en comida. Comía yo y comía Maite y todo el mundo. Bueno, esto que estoy hablando lo paga el gobierno. Bueno, esos servicios que paga el gobierno, sale de los impuestos. Como también los puestos de trabajo de la gente del gobierno. Sale de los impuestos de nosotros. Entonces el segundo punto de los comunistas asquerosos, esto dice, el impuesto progresivo. Ay, que los ricos van a pagar más que los pobres. Eso es una imbecilidad. Eso es una imbecilidad, una total imbecilidad. Ay, padrino, sí es una imbecilidad, escúchame. Ah, que los pobres van a pagar más que los ricos. No he dicho eso. He dicho que los ricos paguen más que los pobres es una imbecilidad. Debe haber un impuesto estándar, que es lo que dice en la ley capitalista o lo que se trata de poner en este país, porque aquí los socialistas, como este Biden, quieren aplicar el impuesto progresivo. Para la gente de Miami se dé cuenta. Porque ya ahora los impuestos de una pequeña empresa, por ejemplo, están en 51%, 52%. O sea que la gente tiene que pagar más de la mitad de lo que gana en impuestos al Estado. Eso es absurdo. Si hay una persona rica, por ejemplo, vemos Donald Trump, que lo voy a poner de ejemplo en breve, que tiene hoteles en todo Estados Unidos. Él tiene a lo mejor 1 millón, supongamos 1 millón, vamos a dar una cifra así cerrada, 1 millón de empleados. Bueno, hay 1 millón de personas que están cobrando un salario, que tienen vacaciones, que alimentan a sus hijos, gracias a Donald Trump. Gracias a que él, cuando era un jovencito, se lanzó al proyecto de fabricar un hotel y después otro, y le fue bien en el negocio, y ese hombre rico le da de comer a 1 millón de personas. Tú no puedes torturar, tú no puedes apalear al rico que le da de comer a la gente, porque ¿qué pasa como consecuencia? Que se va del país. Se te va del país. Por ejemplo, Detroit era un estado en Estados Unidos que fabricaban los carros. Supón tú, esta parte del tema se la dedico a Alejandro, le digo a Sandra, que seguro le va a encantar y lo van a entender muy bien porque es muy inteligente. Mira, fabricaban los carros. Supón tú ahora el dueño de la Chevrolet. Pon tú que hay una fábrica, hay muchas fábricas. Que hay una fábrica, supón tú, hipótesis. Pero ha pasado mucho aquí. Pasó mucho y Trump lo sacó a flote. Que hay el tipo de la Chevrolet, es el dueño de la Chevrolet aquí en Miami. Y tiene una fábrica de Chevrolet. Y ahora el gobierno federal le pone como impuesto que pague el 52% de su ganancia. ¿Qué hace el dueño de la Chevrolet? Va a llamar a México, va a negociar con México y en México va a pagar a lo mejor el 10%. ¿Qué va a hacer ese tipo? Va a desmontar la fábrica de aquí y se va a ir para México, para el carajo, y va a hacer los Chevrolet en México.
hace los Chevrolet en México. ¿Y qué pasó? Que los miles de trabajadores que habían aquí en Miami, que trabajaban para esa fábrica y que alimentaban a sus hijos, se quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Por culpa del gobierno federal. Entonces, es una imbecilidad porque el hombre rico no le da la cuenta. No le da la cuenta a ese hombre construir carros y pagar más de la mitad de lo que él gana. No le da la cuenta. Porque tiene que pagar salarios, porque tiene que pagar vacaciones, porque tiene que pagar a lo mejor el SU, o sea, la demanda que le meten en la fábrica porque alguien se partió una pata o se quemó con el acetileno. No sé. Entonces imagínate tú. Ese hombre no le da la cuenta, sencillamente. No le da la cuenta, sencillamente. Pagar esa cantidad de impuestos. Se va para el carajo. ¿Qué hizo Trump? Bajó todos los impuestos. Bajó todos los impuestos de todo el mundo. De todo el mundo. Eliminó puestos de trabajo en la Casa Blanca. Porque había una pila de oficinistas. Y de gente ahí que en Cuba le llamaban, mi abuela me contaba, que le llamaban en Cuba, antes de la revolución, botellas. Trabajos que son que no sé ni cojones. Para ver un papelito de aquí hasta allá, cobra, no sé, $3,000 al mes. Porque trabaja en la Casa Blanca. Trump eliminó puestos de trabajo. Acabó. Y eso permitió que redujera los impuestos de todo el mundo. Y por ende, trajo las empresas para acá. Trajo muchas compañías, mucha gente regresaron a Estados Unidos a invertir en este país. En Alemania, bueno, pasó lo mismo, pero es un cuento muy largo. Quiere decir que esta es la idea capitalista. Usted no puede castigar al que prospera. Usted no puede castigar a nadie. Pero mucho menos al que prospera, no, porque los ricos, porque ese rico que se quemó las pestañas, o ese médico, un médico, por ejemplo, que tiene una clínica, estudió 5 años, 6 años quemándose las pestañas y fundó una clínica. Y el otro de al lado es un vago que se metió en la vida durmiendo en la mañana y a lo mejor, bueno, ya ahora es un buen hombre, pero cuando aquel fue un vago y no hizo ninguna carrera, no estudió ni un carajo. Y lo que hace es, no sé, cualquier cosa, no voy a llamar ningún trabajo, no voy a poner un ejemplo. Entonces esa persona, desgraciadamente, tú no puedes castigar a ese médico que le da de comer a 200 personas que trabajan en su clínica y que le da salario a esas 200 personas que trabajan en su clínica. Si usted lo castiga, si usted castiga a ese hombre, usted está tentándolo a que se vaya para el carajo, para otro país, que venga aquí de vacaciones, que viva aquí, pero que mantenga la clínica en México. Puede hacerlo. Y todo FaceTime, videollamada, y mantiene su clínica ahí, y aquí no hace nada. Vive la vida riquísima y el dinero le entra a su cuenta directamente y no tiene ningún problema. Entonces, el impuesto progresivo es una reverenda mierda y otra estrategia delincuencial de los comunistas para acabar con una sociedad y para enriquecerse ellos, porque son unos ineptos y no son capaces de crear nada ni de elaborar nada. Que Dios les bendiga mucho y espero esto les sea de provecho.